Alejandro Dolina, bienvenido a Argentores. Gracias por venir. Gracias. Alejandro, viste que hay libros que a uno lo modifican para siempre, casi en el sentido sartreano del término, ¿no? Y también encuentros, personas. Si hoy tuvieras que decir una persona que para vos ha sido relevante, a la altura de maestro, tal vez, ¿quién te viene a la mente? Yo no he tenido maestros. No he tenido maestros. Los maestros míos están en los libros. No he tenido durante mis estudios, ni en el Colegio Nacional, ni en la facultad, maestros. No. Pero sí he tenido benefactores, amigos mayores que yo, de los que yo he aprendido algunas cosas, pero que han sido generosos conmigo, desde el afecto, incluso desde impulsos que yo recibí de ellos, ¿no? Puedo citar a Antonio Carrizo, a Horacio Ferrer, personas que han sido generosas conmigo. Y después he tenido otros amigos coetáneos, o incluso un poco menores, que me han acompañado en los aspectos más nobles y más interesantes de la vida, como pueden ser, otra vez, el mundo de los libros, el mundo del pensamiento, y también un mundo de farras, de aventuras, y ejercicio del más preclaro atorrantismo. Estoy pensando. Y yo estoy pensando ahí en Jorge Dorio. Exactamente. Que ha sido mi gran amigo y compañero durante muchos años en todos estos asuntos, ¿no? Examinar los temas del pensamiento, del arte, de la poesía, y un poco de farras y de berretines milongueros. Cuando uno los escuchaba, yo lo escuchaba, uno sentía una química muy particular. Has trabajado con mucha gente. Pero pasa eso, ¿no? Con ciertos seres que después se convierten en amigos o en entrañables, o incluso que uno deja de ver o sigue en otros rumbos, pero había una química entre ustedes. ¿Eso tiene que ver por el amor a los libros y la poesía? Y esa, Puede ser. ¿o no? Puede ser, pero yo he tenido muchos otros amigos que también amaban los libros y la poesía. Claro. E incluso la farra. Y no sucedió ese milagro del afecto que a veces es la amistad, ¿no? Yo lo extraño cada día a Jorge Dorio porque quizá una de las maneras de evaluar la profundidad de una amistad es ver la cantidad de horas que uno ha compartido. Y con Dorio se dieron todas, porque él era mi compañero de trabajo, pero también me acompañaba a todas partes, de manera que yo he estado junto a él más tiempo que junto a cualquiera de mis otros amigos sumados. Claro. Así que claro, ha sido... es esa cuestión. No ha sido tampoco una amistad muy temprana. Nos conocimos cuando los dos ya éramos hombres grandes, ¿no? Pero sí, los años que compartimos fueron muy intensos y muy dichosos. Viste que a mí me gusta mucho esta frase de Kierkegaard cuando dice que la originalidad nace de la angustia, ¿no? Y también en el concepto etimológico de original, esta cuestión del regreso al origen, como una cuestión de que no existe nada completamente novedoso. No, Pero ni completamente original tampoco. Exacto. Yo creo que si uno tuviera ese prurito, se le contagiaría al estilo un cierto aire de novedad perpetua
un aire inaugural, diría yo, que no sé si es bueno. El tipo que es original está todo el tiempo inaugurando una nueva forma de filmar, inaugurando idiomas, inaugurando imágenes plásticas. Yo no sé si quiero eso. No sé si quiero eso porque el arte y la amistad necesitan de la tradición. Necesitan beber en los manantiales del pasado. Y el que está inaugurando siempre tiene una pulsión de ruptura y de olvido que no sé si conviene. Claro. El arte necesita del pasado, necesita de un origen, necesita seguir unas tradiciones, la amistad también, el amor también. Y si uno está todo el tiempo inaugurando, también está rompiendo. Claro. El que es demasiado original está siempre en una situación de ruptura. Y nada peor que una ruptura para una relación amorosa, por ejemplo. Es decir, socolor de ser original, uno está siempre en busca de nuevos lenguajes, de nuevas estructuras teatrales y de nuevas novias. Ninguna de esas tres cosas llevadas al extremo es buena. Es buenísimo porque se armó como una trilogía. Pero en esta, claro, porque uno si quiere ser original, a lo mejor está repitiendo algo, como decía Unamuno, estás repitiendo algo y crees que es nuevo. Es que Unamuno estaba en contra. Naturalmente. Del original. Y él decía varias cosas al respecto. Una, que a veces uno confunde la imaginación con la mera facundia, una palabra de poco uso ahora. La facundia vendría a ser la que tienen los tipos palabreros, los tipos que son rápidos de pensamiento, son ingeniosos, pero Unamuno decía que él prefería la imaginación seca. Qué buena idea esa, de una imaginación seca, que no es de tantas luces de colores, ni de tantos adornos, ni de tantas rupturas, sino de buenas y profundas ideas. Y él estaba en contra. Y para novedad lo clásico es la frase que a él más le gustaba, ¿no? Sí. Y también decía que hablaba de los lugares comunes. Y decía que los peores lugares comunes eran los que se daban aires de novedad. Claro. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y entonces agregaba, yo para lugares comunes, dame los viejos lugares comunes. Dame los que no disimulan su condición de tales. Los otros lugares comunes se dan aire de novedad. Dios mío, qué horror, ¿no? Y decía Unamuno, ¿te acordás? Todo cambia, menos la vanguardia. Sí, claro. Él odiaba eso. Sí. Pero en este sentido, está muy bien. Tomando eso esa paradoja de que a veces los más conservadores son los que ejercen en forma pertinaz una pulsión renovadora. Claro. Esta idea de Unamuno, de todo cambia menos la vanguardia, también lo podemos ligar un poquito a tus lectores, a tus oyentes, a la gente que te ha seguido muchas generaciones y fue cambiando y no. Claro. Y lo que fueron buscando, lo que mi generación buscó cuando estabas con Dorio, capaz que no es lo que la generación que sigue, ¿no? Hay como intereses que son marcas de época, ¿o no? Puede ser, pero yo no sabría decirlo aplicado a la gente que sigue mis humildes devaneos de artista. No lo sé. Es imposible. Porque hay un poco de todo, ¿no? Así como uno mismo no tiene siempre los mismos intereses cuando escribe, o cuando compone música, o cuando hace un programa. Uno también contiene multitudes, y en ocasiones puede ser conservador, y en ocasiones puede ser disruptivo. De manera que los públicos, si es que ni siquiera uno mismo puede mantener es verdad. la pertinacia de ser el mismo, calcule el público, que es multitudinario, en una misma sala puede haber centenares de personas que buscan cada uno cosas diferentes. Todas completamente distintas. Todas completamente distintas y todas enteramente satisfechas.
Bueno, lo viví en el programa que hicieron, la obra de teatro que hicieron la última obra, que me pareció genial, la diversidad de público. Sí, había eso, sí. Sí, había un poco eso, sí. Y había algo de siempre. Se da más ahora, por supuesto, en que han crecido los jóvenes que me seguían en un tiempo. Entonces, el crecimiento de esos jóvenes, más la incorporación incluso a veces obligatoria de nuevos jóvenes, que a veces son los hijos de esos tipos que han crecido, le da una amplitud etaria mayor al público, ¿no? Pero, en un tiempo había mayor cantidad de jóvenes, después envejecimos. Eso es hermoso. Vos sabés que, pero lo que yo veía que se sostiene es el estilo. Un día estaba entrevistando al autor del Frasquito, a Luis Guzmán. Sí. Y Luis Guzmán, yo recién estaba haciendo las primeras entrevistas y en un momento él me dice, mira, ¿sabés que me cambió el estilo de escritura cuando dejé de fumar? Y yo en ese momento lo miré y no entendí. Claro. Yo tenía 20 y pico y no entendí lo que me quiso decir. Y después me dice, porque me cambió la respiración, me cambió el ritmo. ¿Qué es el estilo? ¿Qué es un estilo? Vaya a saber. Vaya a saber. Yo creo que el peor negocio que se puede hacer es buscar un estilo. El estilo puede ser un capricho, un mero capricho. Lo mejor, tal como decía Unamuno, lo mejor es aprender mucho, aprender muchas cosas y leer mucho y aprender de los maestros que uno ha leído. Esos son recursos que uno tiene. Me gusta más eso que estilo. ¿Sí? Porque estilo indica una especie de amaneramiento profesional. Es decir, yo voy a elegir determinado amaneramiento claro. Y le voy a dar el nombre de estilo. Es como una palabra que cuida al otro en última instancia, Claro, pensado así. yo creo que muchas veces el estilo es una parodia del estilo. Maravilloso. Y buscando el estilo a veces encontramos la parodia. La parodia. Escribir con un cierto defecto, repitiendo algunas cosas, pero en el canto se da el estilo también, ¿no? Claro. Estilos que a veces son deleznables. Por ahí un tipo hace un estilo que consiste en intercalar palabras habladas en medio del canto. Entonces claro. Canta y dice, está cantando el tango Cambalache y le hace comentarios. No hay aplazado, ¿qué va a haber? Bueno, no, eso no es un estilo, es un capricho. Es un capricho. Y un gran defecto potenciado se puede convertir en una virtud. Exactamente, se puede convertir en una virtud. Sí, sí, sí. Bueno, yo he conocido gente que vendía defectos para cantores. ¿Cómo? A ver. Claro, le proporcionaba por un estipendio a los cantores de tango defectos. Como entendiendo, eso lo dijo alguien, entendiendo que el tango era un género en donde los defectos contribuían a mejorar o a hacer más potente la personalidad de cada uno. Eso me gusta. Y puede ser. Y puede ser. Y puede ser. Pero no todos pueden lograr eso. ¿Cómo? No todos pueden lograr eso. No todos lo logran. Pero para convertir un defecto en una genialidad, hay que ser un poco genial. Además hay que conocer. Pero hay gente que empieza por el defecto. Claro, que es lo que está más a la vista. Gente que imita a Gardel y convierte la N en R. Bueno, así no es. El asunto es primero hacerte un camino de afinaciones, de voces perfectas, de interpretación, y después, si querés, de sicuardo. Claro. Pero si empezás con eso y te quedás con eso solo... Es como quedarse solo con la imitación. Sí, porque uno poco imita al principio. Claro, ¿no? Exacto. ¿Sabés qué me pasa cuando pienso en eso? Veo los streaming de ahora. Y yo digo, Dolina lo inventó antes. Pero no en el sentido del formato, en el sentido de la posibilidad de diálogo, de una especie de cápsula, ¿no?
porque uno sentía, siente que está ahí conversando lo que hacían Gondorio, ¿no? Y uno quería después replicarlo en la realidad y le salía mal, ¿no? Porque uno nunca tiene el oyente. No sé, a algunos le salió mejor que a mí, seguramente. ¿Vos decís? No. Yo no me siento inventor de nada por todo lo que te acabo de decir. Yo seguía a los tipos que yo admiraba y que me parecía que decían cosas interesantes. Incluso a mí me gusta citar, siempre me gustó citar. Sí. Y tiene un rasgo de generosidad eso. Pero en cierto modo sí. Y con Dorio funcionábamos muy bien porque uno comenzaba con una cita y el otro continuaba la cita, señal de que también la conocía. Naturalmente. Eso no es tan frecuente. Y cuando uno no tiene un compañero tan lúcido, corre el riesgo de hacer citas que no son advertidas. Es como un chiste propio. No, es como citar, Y que pase de largo. digo yo, citar a Unamuno y que nadie se dé cuenta de que estén citando a Unamuno, mitad porque no saben quién es Unamuno. Claro. Entonces, para evitar esas soledades, uno se junta con tipos como Dorio, que oye las citas y las continúa. Alejandro, y para evitar esas soledades también se escriben libros para evitar esas soledades, que pareciera que el acto de escritura es un acto solitario y es uno de los actos más comunitarios que existen, Por ¿no? supuesto, La gente claro. suele creer que es un acto absolutamente solitario. No. Y uno a veces cree que lo hace en soledad y después resulta que no. Por ejemplo, uno anota un pensamiento cualquiera una noche en la más absoluta soledad. Eventualmente publica ese pensamiento y unos años después aparece alguien y dice: he leído este pensamiento y me ha conmovido muchísimo. Y entonces uno se da cuenta que no estaba solo, ni siquiera cuando lo escribió, aquella noche en que creía que estaba solo, ¿no? Y se encuentra con compañeros que uno conoce ahora, pero que habían estado, sin que uno lo supiera, habían estado juntos, habían estado junto a uno en aquella noche en que ese pensamiento conmovedor nació. Eso es hermoso. Y claro. Y es tan real. Claro, y es tan real. Puede llegar en un momento en que uno lee para encontrar a alguien o para que le cuenten tu propia historia, y como eso nunca se completa demasiado, uno sigue leyendo. Sí, puede ser. La prueba está que a mí me gusta algo que decía Emerson, creo que. Decía que muchas veces en los libros uno se conmueve más cuando lee algo que ya sabía y no cuando lee algo nuevo. Y dice, al leer a los grandes maestros, lo que uno ya sabía lo recibe con una majestad forastera. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Algo que vos ya sabías, pero que lo recibís con una majestad forastera, como si lo volvieras a aprender de nuevo, pero con otra dignidad. Y entonces uno lee buscando, no solo lo nuevo, buscando lo que ya sabías, para ver si es cierto, para ver cómo lo dice el otro, o para disfrutar con la majestad forastera que citaba Emerson. Y que tiene que ver un poco con esta magia también de que los libros, como decían los antiguos, van a uno. Uno cree que va a los libros, pero los libros vienen a uno. Sí, puede ser. ¿O no? Puede ser. Ese podría ser un lugar común, ¿Sí? ese da aire de novedad. Es verdad, pero bueno, ¿quién no tiene una torpeza literaria? No digo, creer eso, esa Sí, creencia. de que los libros vienen a uno, ¿no? Claro. Pero son como revelaciones. Pero porque es cierto, la verdad es que es cierto. Es posible que uno pierda la autonomía en la elección de libros. Que ya los libros que vas a elegir estén determinados por un cierto diseño de tu propia inteligencia. Y aquí parezco el Marqués de Laplace, que decía que conociendo un instante cualquiera del universo, si conociera todos los datos relativos, uno podría saber cómo ha sido el pasado y también cómo será el futuro. Pero tal vez conociendo todos los detalles
de la mente de un señor, uno podría conjeturar qué libros va a leer y qué libros no va a leer. Qué lindo eso. No otra cosa hacen estos aparatos que tenemos nosotros en el bolsillo. En realidad, a partir de nuestra insistencia en determinada búsqueda, el algoritmo empieza a adivinar qué es lo que nos interesa y nos lo manda. Creyendo que nos interesa. Creyendo que nos interesa. Sin saber que en realidad hace tiempo que no nos interesa Claro, nada. y que los estamos burlando de ese algoritmo, o por lo menos mostrando una parte, ¿no? Es como esos capítulos de los libros que uno va directamente a él. Cuando relees, ¿haces eso o relees desde el principio? No, yo incluso leo de ese modo caótico. No solo releo, sino que muchas veces empiezo un libro medio por la mitad. Si son libros de cuentos, seguro que empiezo por la mitad. ¿Así? Seguro, porque empiezo a ver, por los títulos, a imaginarme cuál me va a gustar más. Ajá. Fallo siempre. Claro. Pero, un libro leído así, podría decirse que es eterno, porque uno no está seguro de haberlo leído todo. Empezar por el medio, Claro. y seguir leyendo. A mí me gusta eso más que en los libros de cuentos, en los libros de ensayos y pensamientos. Uh-huh. No con la poesía. No sé si con la poesía, puede ser. Sí, a ver, último libro de poesía que leí, un libro muy bueno de mi amigo Raúl Aguirre, un poeta que vive en Barcelona, que es muy buen poeta y muy buen humorista, y recuerdo que empecé por el medio. Esta cuestión me encanta, de leer por el medio, que yo a veces también lo hago, ¿tendrá que ver un poco con que uno no quiere que se terminen ciertos libros? Bueno, porque eso es lo que iba a decir. En los libros de divulgación, digamos, yo claro que empiezo por el medio, porque hay algunos temas que me interesan más que otros. Claro. Fenómeno. Y después sigo leyendo el libro y empiezo a no saber si ya leí esto o si ya no lo leí o si me lo salteé. De manera que el libro siempre tiene la posibilidad de ofrecernos cosas que están sin leer. Con lo cual, no se termina nunca. No se termina. No se termina. Una especie de libro de arena, pero de la propia... Claro, que sale de la propia torpeza. Claro, sale de la... Y las bibliotecas son resguardos de torpezas, Claro. ¿no? Claro. Y también son como estaciones de tren, ¿no? Uno Sí, está sí. ahí y de repente tu biblioteca, que debe ser bastante frondosa, debe ser varias Sí, estaciones. frondosa, pero con muchas plantas que son más bien como plagas. Es decir, no sé si la mejor biblioteca es una biblioteca considerada en su número. Claro. Por ahí No. tener muchos libros no significa tanto como... No, de hecho tener uno puede buenos tener libros que no va a leer. Y el 80% de los libros de mi biblioteca han llegado ahí sin que yo sepa cómo. Eso fue. Eso fue. Incluso los que he leído. Yo empecé cuando era niño a leer novelas policiales. Ajá. Y debo haber leído, pero puedo decir 500. Ajá. Bueno, 500. Aplicado a novelas policiales es demasiado. Convengamos que es demasiado. Y Mucho. haciendo funcionar el pensamiento que dice que todo libro leído es también un libro no leído, podríamos decir que he perdido el tiempo, ¿no? Esas 500 novelas policiales podrían haber sido 100 y reservar 400 para otras lecturas más edificantes, diré. Pero quizás Más valiosa. el tiempo, el transcurso del tiempo achicó esas 500 y lo terminó generando... Sí, el olvido se es las convirtió en ninguna. sería una forma del olvido. Claro, el olvido es importante es una en la forma de literatura. olvido relacionada con la salud. Hay cosas que conviene olvidar para no enloquecer y para hacer lugar para otros libros. Fui a ver, te cuento, a lo mejor no te enteraste, fui a ver una obra de teatro que me enloqueció, que se llama La noche extraviada
o los libretistas del mundo? Así es. Contame un poquito. Esa es una obra que hemos hecho y vamos a hacer ahora en enero también, en el Teatro Picadero, Ajá. con Cora Barengo, que es una actriz y poeta. Y el tema central es el determinismo, si existe el libre albedrío, si está escrito nuestro destino. Y ahí parte de la suposición de que hay unos agentes del destino, que son los libretistas del mundo, que le hacen llegar a un señor que es el protagonista, cada día un libreto, que es también como una orden, es como un mandato. Es una metáfora del mandato. Ajá. Y el tipo es un conferencista y siempre recibe el mismo libreto. Y es tener que dar una conferencia. Y la conferencia, el tema de la conferencia es el destino. Ahora, mientras el tipo da esas conferencias, se le presentan una sucesión de mujeres con distintas formas teatrales. Algunas son comedia, otras son más dramáticas, muchas son poéticas, le recitan poesía, por ahí hay un poco de música. En el transcurso de esa sucesión de apariciones, queda claro que el tipo desea eludir al destino y queda claro también de que cuanto más trata de eludirlo, más esclavo está de lo que está escrito, de los mandados. Es verdad. ¿Sabés qué? Bueno, a mí me conmovió. Noté la sala, conmovida. La actriz de... Recordame el nombre. Cora Barengo. Cora está maravillosa. Y en la cuestión de esta cuestión del texto, claro, yo me iba para... Cada uno se va para donde puede. Y yo me iba para Derrida, ¿no? Que todo es texto. Bueno, claro. Sí. Me iba para Derrida, que todo es texto, que no podemos salir del texto. Me iba a esta cuestión de los géneros, que también estamos, ¿no? El género del amor, el género de terminar una relación. Sí, bueno, nadie se pone a imaginar. Tenemos varias, ¿no?, de esas puertitas que se abren durante la obra. Sí, sí. El amigo de Derrida, el del perdón, el que decía que el perdón era imposible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay varias puertas para el aficionado a estas cuestiones filosóficas. Y algunas son muy graciosas. Muchas. Y otras son sentimentales. Sí, hay muchos sentimientos. Muy, incluso ejerciendo el chantaje sentimental. Diciéndole, bueno, ahora te tenés que emocionar. Es verdad. Te tenés que emocionar. Es verdad. ¿No? Pero yo he sido muy feliz haciendo estas funciones y efectivamente Cora no solo es una buena poeta, sino que hace un trabajo actoral muy increíble, muy en escena. Sí. Y la acompañas, esa entrada, la entrada inicial tuya y después de Cora ya se genera el clima, hay algo mágico ahí. Bueno, muchas gracias. ¿Van a seguir el año que viene? Vamos a seguir el año que viene, vamos a hacer 2 funciones, el 9 y el 24 de enero en el Picadero, digamos como bonus track de este año que está terminado. Y después ya a partir de, supongo yo, de finales de marzo o abril, haremos ya la temporada del año que viene. Alejandro Dolina, gracias por venir a Argentores. Gracias por esta charla, que ha sido distinta a las charlas habituales donde uno le hacen preguntas relacionadas con costumbres cotidianas, etc. Gracias. Por suerte me he encontrado con otro amigo de Dorio, ¿no? Y entonces me ha parecido estar otro chantaje sentimental. Por momentos me ha parecido estar conversando otra vez con él. Gracias.